Ahora se conecta. Ajá, ok. Bueno, yo me quedé por dónde, explicando qué parte. Estamos calculando los triángulos, Ajá, el los otro triángulos, triángulo, la muchos figura. triángulos. Ok, ajá, la figura. Esta que está aquí. Quizás te confundiste cuando estaba explicando esta otra, porque esta otra es más larga así y la que aparece en el ejercicio del profesor es prácticamente así, pues de este tamaño. El largo lo tiene así horizontalmente. Ok, Bueno, ok. horizontalmente, si el profesor te pone una flecha, ¿verdad? Que es la resultante. Aquí hay varias flechitas así, hay varias que van hacia abajo, todas del mismo tamaño, solo que lo estoy haciendo rápido. Todas del mismo tamaño en este Ok. rectángulo. Estas son las cargas distribuidas. Significa que cada una de estas flechas hacia abajo crean la figura de un rectángulo, pero que en realidad el, su magnitud, o sea, su valor, eso es lo que significa magnitud, su valor es igual. ¿Y cuál va a ser ese valor igual? Esta esquina que está acá, ¿sí? Ok. Ok. Esa esquina que está acá del lado izquierdo verticalmente es igual a la esquina que está acá del lado derecho verticalmente. Y va a ser el Ok, sí mismo entiendo. valor que va a tener cada una de estas líneas, porque es un rectángulo. Cada una de estas líneas va a tener el mismo valor, ¿sí? Ok. Ok. Ujú. Bueno, entonces cuando el profesor nos pone en el dibujo de él, ajá, esta resultante, esta resultante que es prácticamente esa línea total, 150 significa que cada una de estas pequeñas flechas va a valer 150, 150, 150. En este caso que es un rectángulo, ¿sí? Ahora, Ok. ¿cuál sería, si ya sabemos que este lado es 150 y este otro lado es 150, cuál sería el valor de este lado horizontal del rectángulo y de este lado horizontal del rectángulo? Oye, 150 también. No, O cero, creo que es cero. tampoco porque si no, no tendrías una figura Ay, no. geométrica. Claro, no, no sé. ¿Cuál sería? Este uno. Ah, ok. Fíjate que las El valor de distancias tú la las distancia. trasladas. Ajá, tú las trasladas a las figuras geométricas que estén arriba. Tú las vas a trasladar. Y Ok. al momento de trasladarlas, entonces es que ya sabes el verdadero tamaño de cada una de estas. ¿Ves? Esa Mm, ya es entendí. esa distancia que tienes, a pesar de que la tengas alejada, o sea, todo esto está creado de manera igual, de manera simétrica. Entonces, por eso, a pesar de que la tengas alejada, ese es Ok. el valor real y ese es el valor que te va a ayudar a orientarte de cuáles son las medidas de esta figura geométrica que es un rectángulo. ¿Sí? Ok. 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 Entonces, eso para el caso del rectángulo. Para el caso del triángulo, entonces necesitas saber esta distancia que está aquí y esta distancia que está acá. Ok. Entonces, ¿cómo se hace para el ejercicio que está aquí marcado con el profesor? Fíjate que aquí las flechas que van hacia abajo no son iguales. Es decir, no tienen la misma No. altura como están aquí, que todas tienen el mismo tamaño. En el caso del triángulo, no son iguales. Hay una que son más largas, otra que son más cortas, otra que son más cortas, más. Y bueno, tienen valores distintos. Pero hay una medida que sí conoces. ¿Y cuál es esa medida? Esta El de 3 longitud metros. de aquí. Ajá. Cole, pues. 3 metros,
que es estos 3 metros que se traslada. Es la misma distancia porque por eso estos dibujos son simétricos. La misma distancia que está aquí, esa es la que te interesa, la que nos interesa. Es el único valor que sabemos que es fijo para el caso del triángulo, porque como ves, las flechas van cambiando de más grande a más pequeña. En el caso del rectángulo no, porque todas las flechas son del mismo largo. ¿Sí? Entonces, para poder analizar un triángulo, se necesitan saber otros criterios que son los de centro de masa, los del área del triángulo, áreas de figuras geométricas, que eso también lo vamos a ver acá. Y va Ok. cargando. Ok. A ver. El caso del triángulo, el caso del triángulo, se realiza un barrido, que es lo que conocíamos en matemáticas como corte de integral. El barrido, o sea, velo enfocado en la realidad. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando estás barriendo? Tienes todo tu sofá, tu piso, tu alfombra llena de tierra. ¿Qué Ok. pasa cuando pasas la escoba la primera vez? ¿Mueves la tierra? Ajá, se traslada. Y entonces observas que Correcto. toda la zona está igual marrón, que es la tierra, pero donde pasaste esa escoba, ya limpiaste, ya en ese tramo ya queda de otro color, ya lo analizaste, ya está estudiado. Ok. Eso es lo que sucede cuando se hace en un barrido de integrales que empiezas a analizar de tramito en tramito, empiezas a barrer, barrí este tramo, ya lo analicé, barrí este otro, ya lo analicé, barrí este otro, ya lo analicé, hasta que vas haciendo de tramitos en tramitos tan chiquiticos que terminas analizando la figura completa. Ok. Bueno, eso es lo que se hace para el caso del triángulo. Se va a estudiar Mm. barrita por barrita, barrita por barrita, para poder saber cuál es el valor completo de las cargas distribuidas. Eso es lo que se hace en general. En este caso, como es una viga, en vez de hacer una barrita, el corte se hace así. ¿Ves? Ok. Ujú. Se hace así y entonces vas analizando tramito por tramito para ver ese cambio, ese verdadero valor de las flechas de la más grande a la más pequeña del triángulo. Bueno, para poder hacer esto, se necesita tener el conocimiento de las áreas, como ya dije, de las áreas de las figuras geométricas y de los centros de masas de las figuras. ¿Será que Osvaldo ya se logró conectar? No lo sé. No, todavía no se ha conectado. Cónchale. Bueno, ajá. Ok, necesitas saber las áreas de las figuras geométricas y los centros de masa de las figuras geométricas. Las más comunes son rectángulo y triángulo de los centros de masa. Las figuras geométricas son todas estas, aquí aparecen las áreas. Del rectángulo es base por altura y del triángulo es base por altura entre dos. Si te Ok. acuerdas, en matemática decían que las integrales, que es ese barrido que mencioné anteriormente, ese análisis de pequeño tramito a pequeño tramito para poder luego estudiar una figura completa, ese análisis es el método de las integrales, que al final eso se traduce en el área debajo de la curva. Y en este caso, el área es una figura geométrica conocida. Los matemáticos dijeron, si todas las figuras son conocidas, como el caso del rectángulo, el triángulo, cuadrado, etc., si la figura ya es conocida, entonces su valor es estándar. Ya, mira, el valor del rectángulo va a ser base por altura. El valor del triángulo va a ser base por altura Ok. entre dos. O sea, eso ya lo estandarizaron por el análisis que te acabo de comentar. Por estar analizando tramito por tramito, consiguieron que al final
el estudio de todo eso para no gastarte tiempo viendo tramito por tramito, dices, ah, este es el área. Cuando tú calculas esa área, estás calculando en realidad la fuerza resultante. Es como decir, el resumen de todas esas fuerzas se resume a una sola. Es como decir, la fuerza que realmente involucra cuando lanzas el martillo, cuando lanzas el bate, cuando lanzas una pelota, ese centro de fuerza es la fuerza resultante, Ujú. que es el área debajo de la curva, que es en este caso estos 300 y es en este caso estos 150, ¿sí? Ok. Sí, sí. Ajá. Vamos a ver si son realmente estos valores con el área de las figuras geométricas. Si te la sabes, ¿verdad? A ver, eh, área del rectángulo, dijimos que es, Oye, ya va. No me la sé. Ya va. te voy a volver a poner la lámina, la laminita, la voy a hacer un poquito zoom. Ok. Área es igual a base por altura. Ajá, del rectángulo, Correcto. del triángulo, Área es igual a base por altura entre dos, ¿no? ajá, y del trapecio, Wow. Creo que la base más larga más la base más pequeña entre dos por altura. exacto, que esas son las fórmulas que están aquí. Fíjate que aquí se Correcto. escribe, se escribe cuál es la base, aquí cuál es la altura. Base es B, H es altura. Igual aquí en el triángulo, la base es B, que va desde aquí hasta el punto, hasta la esquina, y la altura es desde aquí hasta la otra esquina. Fíjate que el H no es este que está acá, sino es este que está punteado aquí atravesando la figura. Porque Ok. este es el área de un triángulo rectángulo. Ese triángulo tiene esta figura. En otras palabras, hay diferentes tipos de triángulo, pero el más común es este. Y bueno, Ok. entonces ya te sabes estas áreas. Ahora vamos a comprobar si eso que te estoy diciendo es realmente la fuerza resultante, es lo que te permite saber cuál es el valor de ese montón de rayitas que tenías aquí chiquitas, resumirlo a una sola fuerza. Vamos a comprobarlo. Entonces, aquí volvemos a la imagen, ¿verdad? Volvemos a la imagen de este triángulo. Solo conocemos que es 3, ¿verdad? Solo Ujú. conocemos que es 3. Y la altura la desconocemos. Correcto. Ok. Para ver. Ajá. La altura la desconocemos, pero, fíjate que aquí, ya va, aquí falta dato. Base por altura. La base es 3 y la altura, ah, si es 100 entonces darían 300 entre 2 entonces darían 150. Aquí faltan datos. Ujú. Dios, ¿y para dónde se fue este? Bueno, bueno, aquí falta algún dato que cobró, faltó, no A lo sé, mejor no estamos viendo. sí, no lo estamos viendo, pero está raro. No, o sea, está raro porque usualmente indican dónde es, por lo menos aquí. Si por, al menos que el profesor haya puesto esos valores así, pero no, o sea, usualmente en los ejercicios que el profesor te ponga va a indicar cuánto es esta altura para poder tú hacerla, para tú realizarla. Si no la coloca, Ujú. entonces no la vas a poder realizar. Por ejemplo, aquí el rectángulo es base, que es 1,
Y la altura la tienes que conocer. Si por lo menos la base es 1 y la altura es 100, entonces darían 100. Pero en este caso da 150. Entonces hay un dato que se desconoce. A ver, para Mm, la viga cargada, dibuje la distribución de corte y momento flector, determinan los valores máximos. Hmm, Quizás en la clase el profesor lo explicó así y lo omitió, lo puso así como resultante normal. Bueno, sí, es lo mejor. pero el caso este sí es, sí es. Por lo menos vamos a hacer esto. Ya conocemos el valor de las áreas. Este es 300 del triángulo. 300 y sabemos que la base es 3. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo en sentido inverso, para que veas que sí se puede. Ya Ok, sabes vamos a que ver. este que está aquí abajo, este que está aquí abajo es 3, ¿sí? Ajá. Y sabes que la total, no sé dónde escribí la total, vamos a decir aquí la fuerza, que en este caso va a ser igual al área del triángulo, va a ser igual a 300 newton, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿sabes? Sabemos que el área de un triángulo, ¿cuánto es? Ay, Dios, estoy cortando esto donde ve. Base por altura entre dos, ¿no? Ajá. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Ok. La base la Ah, conocemos. pero tenemos el área, ¿no? Tenemos el área, exacto. Ah, Entonces, no, pero lo que hacemos es despejar. Más nada. exacto. 300 igual a la Correcto, base, que es 3, por la altura, que es correcto. desconocida, entre 2. Entre dos. Mi H no funciona a veces. Entre 2. Ok. Despejando, Correcto. ¿cómo nos da? Aquí ahí da 150. Bueno, sí, sí, sería 150 entre 3. En total sería 50. Ok, que sería 300. Si tú estás dividiendo, que es el 2, pasa al otro lado multiplicando. Entre lo que está multiplicando, que es Ah, el 2, no. pasa al otro lado dividiendo. Ah, no la calculé mal. Pero sí, sí, por ahí va. Por eso es que digo que a veces es mejor hacer las cosas por partes. Claro. Sí, el 300, el 2 va para allá sería 600. Entre 3 creo que da 200. 200. Ah, sí, 200. Ay, menos mal. Bueno, entonces, ya de esta manera deducimos que la altura de total de este ejercicio, esta que está aquí, debería ser 200 para poder que de esta Correcto. fuerza 300. Entonces, esta altura debe ser 200. Igualmente acá también se puede deducir. Vamos a intentarlo. Nada más conocemos que aquí es 1. Este es esta figura en morado. Ponerlo en morado. Bueno, ahí está. Ajá. Entonces, ¿dónde lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Vamos a ponerlo aquí. Ajá. Entonces, área del rectángulo, ¿cuál es? El área de rectángulo, wow, lo teníamos ahorita. Ujú. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Base por altura, si no me equivoco. Sí, base por Correcto. altura. Entonces, base por altura. Ok. Esto se ve demasiado clarito. Ajá. Base por altura. Entonces, según el ejercicio, nos habían dado de dato que la fuerza, que es igual al área del rectángulo, es igual a 150, si mal no me acuerdo. 150 newton.
y que la Ujú, base 150. dijimos que era 1 metro. Entonces, sustituyendo los valores, 150 va a ser igual a 1 por h. Sustituyendo los valores, da que h es igual a 150. Correcto. Entonces, aquí, en este caso, lo mismo. La altura que tienen las flechas verticales, las flechas que van verticalmente, es la misma altura que la resultante, que el área. Pero bueno, en los ejercicios del profesor, dudo mucho que lo ponga así directo. Quizás aquí se equivocó, lo dio como sobreentendido. Pero, o sea, en el ejercicio del examen no creo que te lo ponga así. Más bien, creo que en el ejercicio 3 sí te lo ponen de una vez como el valor mayor. El valor mayor. Pero, ¿viste lo práctico que es Ujú. saberse el área de las figuras geométricas para poder conseguir los otros lados que Sí, desconozco? vale. Sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Es verdad que como el ejercicio anterior de la prueba en la que salí malísimo, ¿verdad? Ahí de verdad no hallaba por dónde empezar ni qué hacer. Ok, hola. Llegaste tarde, pero sí lograste ver la explicación. Sí, sí, a pesar que estaba pagando unas cosas del play, esa vaina, entonces me agarró ese ratico de tiempo. Ok, está bien. Bueno, necesito que en su mismo cuaderno de resistencia a materiales tengan anotadas las áreas de las distintas figuras geométricas, porque las áreas para este Ok. primer punto, fíjense que no he avanzado a ninguna lámina del desarrollo, solo estoy en la lámina del enunciado, que esto es el inicio para poder seguir resolviendo el ejercicio bien. Si no hacen esta parte bien, entonces, el resto del procedimiento, a pesar de que lo realicen correctamente, el profesor no se los va a validar porque tienen los resultados malos. ¿Sí? Más no va a importar si eso está malo. Ajá. Entonces, todo lo que les he estado diciendo hasta hoy, fíjense que solo es la lámina 1. Es el paso inicial para luego hacer el resto de los procedimientos que corresponden a la materia. Todo lo que les he dicho hasta los momentos son conceptos que vienen de matemática 1, 2, geometría, son conceptos de esas áreas, de esas materias, pero yo sé que se tienden a confundir, olvidar, y por eso es que las estoy explicando, porque es fundamental para poder que sigan resolviendo los otros ejercicios. Ajá. Ojo, no Ok. se sientan mal si no se acordaban de estas cosas, es normal, tranquilos, No, les no, pasa. tranquila. Ok. Fíjense, le estaba comentando a Silver, ¿cómo era? Sil, tu nombre, disculpa, Silverio. Silverio. Yo soy mala con los nombres, disculpa. Silverio. Ajá, Ok. correcto. No, no, tranquilo, no te Estaba, preocupes. le estaba comentando que en la lámina 2, en los ejercicios 2, el profesor se le pasó, quizás lo olvidó, colocar los valores extremos del vector que tenga mayor distancia. En cambio, aquí en la lámina 3, fíjense que sí aparece estos numeritos chiquiticos, que 30 kilonewton sobre metro. Bueno, ese numerito indica el Ujú. valor de esta fuerza grande, este vector grande. Y este otro, que dice 25 kilonewton sobre metro, es el valor de esta fuerza, este otro vector, un poquito más pequeño. Están ambos pegados, pero este vector es más pequeño. ¿Sí? Igual estos 20 kilonewton indican este último, o Ok. sea, en otras palabras, en el enunciado van a aparecer los datos de los vectores que estén en los extremos. Los vectores son estas flechas, de las flechas que estén en los extremos. Y de esas van a ser sus referencias para relacionar las figuras geométricas. ¿Sí?
Ajá. Me quedé enfermo esa llamada. ¿Aló? No. Ay, te voy a mandar, voy a hacerlo. Ya, papi, yo te bendiga. Solo la captura Decías Osvaldo, de es prensa. Silverio. No, yo no sé de qué estaba hablando. Que yo escucho como una voz Estoy así. acá en la calle. Estoy de cambiarme de ubicación. Ok, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces el profesor les va a dar los datos extremos. Y de esos datos extremos son los valores que ustedes tendrán aquí en las esquinas para poder formar sus figuras geométricas y aplicar la fórmula de las áreas. Áreas van a ser iguales a las fuerzas resultantes para convertir el montón de líneas pequeñas que aparecen en esos ejercicios, el montón de líneas pequeñas, como les dije, creo que Osvaldo no pudo escuchar esa parte. El montón de líneas pequeñas que aparecen ahí, esas se van a resumir en un área debajo de la curva, como hacíamos en integrales, para poder conseguir el valor total de todas estas líneas. Para no estudiarlas todas, entonces conseguimos el valor total de cada una de ellas. Entonces, como acá, en el ejercicio 2. Aquí, todas estas líneas se resumen a 150, una línea total que está involucrada a todas. Igual, estas otras líneas tienen diferentes tamaños, tienen diferentes fuerzas, pero todas estas se resumen a un solo, que es 300. Conociendo su altura, conociendo su base va a ser estos 3, ¿verdad? 3, fíjate que se traslada. Las distancias que están aquí abajo son las distancias que puedes trasladar hacia aquí. Son los lados de las figuras geométricas que vas a tener arriba. ¿Sí, Osvaldo? Ajá. Sí, es un poco confuso porque entre tantas, ¿cómo se llama? Figuras que salen ahí, hay que saber, como quien dice, por dónde iniciar, pues. Por eso. Por eso aquí les puse en el dibujo que tienes una figura, fíjate, iniciamos con un triángulo gigante, luego del triángulo sacamos un triángulo pequeño, luego del triángulo pequeño sacamos un trapecio, y luego del trapecio lo desglosamos en un triángulo más pequeño y un rectángulo. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas? ¿O no estabas ahí? No estaba ahí, llegué fue a lo último de cuando Ujú. estabas haciendo lo del área del triángulo y lo del área del rectángulo. Ok. Bueno, Ese ejercicio fue de la clase pasada, de esta semana que pasó, que no puede entrar. Bueno, Sí, el ejercicio 3 es de la clase que pasó, pero yo estoy tomándolo como referencia para poder explicarles a ustedes, para que observen cómo se extraen las figuras geométricas de un solo tipo de figura. O sea, fíjate, aquí tengo otra vez el triángulo grande. Para ver, estoy pegándolo. Tengo el triángulo grande, que es todo este que está aquí, y vamos a ir sacando las figuras que estén ahí adentro. Entonces, vamos acá, esto. Voy a sacarlas un poquito más rápido, pero me interesa que me digas si las estás observando. Fíjate, aquí hay un triángulo. Tenemos el triángulo grande, tenemos el triángulo pequeño. ¿Sí? Primera figura, un triángulo. Luego pues, aquí, que está todo ¿cómo? en gris. Luego aquí tenemos El triángulo inicial es todo el gris que vemos al principio. el triángulo inicial, es todo el gris. Sí, este es gigantesco. El triángulo secundario, que es este que está en naranja, en verde clarito, es un triángulo pequeño que se puede sacar por relación de triángulo. Ese es un pequeño. El restante, esta figura, mira lo que voy a hacer, ¿verdad?
esa figura 2. ¿Lo viste? ¿Aló? ¿Se volvió a caer el internet? Ok. ¿Sí me escuchan? No, se escucha. Ok. Sí, sí, se escucha. Yo escucho. Bueno, fíjate todas las figuras geométricas, ¿sí? Esas figuras son las cruciales para identificar cuando hacemos ejercicios de este tipo. Necesitamos saber diferentes tipos de conceptos. El área de un rectángulo y el área de un trapecio. Ok, se ve. ¿Sabes cuáles son esas áreas? Aquí están. Si no te las sabes, aquí están. Anótalas en un cuadernito. Pero es importante. Entonces, yo les Ok. pongo. Tomo un captura y espera anotar mi cuaderno. Ok, tómale un capture si puedes. Silverio Sí, se listo. salió. Pero bueno. Ajá, ok. Bueno, entonces, estas Ya áreas estoy de resumen. vuelta, ya estoy de vuelta. ¿Aló? Ok, ya, sí, ya volví. Pasa que el internet tengo muy lento. Ah, ok, ok. Bueno, estas áreas resumen el estar estudiando el barrido. El barrido es el estudio de tramo por tramo de una figura geométrica. Entonces, es decir, limpiamos esta parte, ya la analizamos. Limpiamos esta otra, ya la analizamos. Limpiamos y así hasta que completemos el área completa. Ok, Entonces, en vez de estar analizando tramito por tramito, ya ok. Se ve. los matemáticos nos ahorraron ese trabajo de estar estudiando tramito por tramito, sino que dijeron, ah, bueno, hay estas figuras se asemejan siempre, son figuras regulares, por eso se llaman figuras geométricas, figuras regulares. Entonces, siempre su área debajo de la curva, o sea, el valor interno de esta figura, de este sólido, va a ser del rectángulo, base por altura. Del triángulo, base por altura entre dos. Y nos facilitaron ese trabajo los matemáticos. Del trapecio, base grande más base pequeña entre dos por la altura del trapecio. También es importante. Los matemáticos ya nos facilitaron ese procedimiento. Y por eso, cuando nosotros tenemos los ejercicios de las cargas distribuidas, lo que estamos haciendo es eso, analizando cada una de esas variaciones de estas flechas, que una es más grande, otra más mediana, más mediana, más mediana, hasta que se vuelven chiquitas. Estamos analizando todas esas variaciones por medio de un área. En este caso del triángulo, en este caso del trapecio, que como dijimos, el trapecio está involucrado un rectángulo que es este que está aquí abajo, este que está aquí abajo, y un triángulo más pequeño que es este que está aquí arriba. ¿Sí lo ven? Ok. Sí, se ve. Sí. Ok. Ok, para el caso de este ejercicio, de este que está aquí, aquí sí el profesor se acordó de colocar estos valores de los vectores máximos. Entonces, me voy a basar de este ejercicio para poder mostrarles las fuerzas resultantes de estos ejemplos que estoy haciendo aquí. Entonces, voy a limpiar esta pizarra. Quedan 4 minutos, muchachos. Vamos hasta los momentos mientras yo voy bien. Acuérdense de activar sus micrófonos. ¿Aló? No escucho nada. Hola, muchachos, por favor respondan. Bien, vamos bien.
No, nada, de nada, de nada. Sí. Vamos, Cruz. Yo creo que eres tú, Cruz. Yo me escucho. ¿Tú me escuchas, Osvaldo? No, todo bien. Ok. ¿Ven la figura? Ok. Ok, Ok. sí. Hacer la extracción de figura para poder analizarla paso por paso. Parte de las distancias de cada red. Aquí empezar. La figura que está aquí, un triángulo. Esta figura para poder. A ver. ¿Aló? Otra vez no escucho nada, no sé. ¿La ¿Cuál distancia de distancia qué a cuesta? qué? Distancia dijiste. Yo pienso que se me El volvió A al B. la señal. Entonces, Son 10 metros. De aquí a el valor de su base. creo que son. Son 10 metros la distancia base de allí a B. Es lo que... Aló, A ver, me Cruz. están llegando los audios tarde, por eso no los entiendo. Vamos a hacer algo. Como ya queda un minuto, vamos a colgar y vamos a volver a iniciar para ver si el internet se arregla y también para volver a tener el tiempo. ¿Aló? ¿Aló? No los escucho nada. Qué rabia. Instant record my audio.